Muy buenas noches a todos. Me confirman, por favor, si se escucha y si pueden ver la pantalla. Bien, muy buenas noches, Héctor, Israel, Alan, Eduardo. Muy buenas noches, José. Sí, se escucha todo bien, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a ir abriendo el programa, por favor. Sí, vamos abriendo el programa. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan Carlos. Ok, me van confirmando cuando ya todos tengan el programa abierto. Vamos a iniciar un nuevo archivo. ¿Sí? Cuando todos ya lo tengan. Bien, todos ya tienen ahí abierto el programa. Bien, entonces vamos a iniciar un nuevo proyecto. Vamos a indicarle acá uno nuevo. ¿Sí? Buscamos la carpeta donde se va a almacenar este nuevo proyecto. Y vamos a generar una nueva carpetita para esta clase número 5. Y acá bueno, vamos a llamarle a este archivo clase número 5. Aquí vamos a ver el día de hoy, vamos a colocar introducción de láminas. Bien, entonces vamos a indicarle que vamos a partir de una obra vacía. La ventana de datos generales lo podemos dejar de momento así como está por defecto. Le dan terminar y aquí le van a dar un clic en aceptar. Bien, entonces ya estamos listos para iniciar nuestro nuevo modelo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a introducir más o menos un pórtico de estas características. ¿Sí? Más o menos vamos a colocar acá un pilar, una viga, un pilar. Vamos a colocar otra viga, otro pilar acá, ahí, ¿no? De tal manera que, bueno, nosotros podamos ir generando en este espacio, vamos a ir generando nuestra lámina. ¿Sí? Entonces vamos a ir generando esto. Ahora, ¿con qué dimensiones lo vamos a hacer? Podemos colocar todo con 5 para que no sea muy complicado.
5, 5, 5 a cada lado, ¿no? 5 de altura y 5 a cada lado. Bien. Ok, entonces vamos a ir haciéndolo. Empezamos colocando un nudo nuevo en el origen, ¿sí? Fijamos que agarre la captura, ahí está. El siguiente nudo, fíjense, lo podemos colocar por acá. Le damos un clic y le marcamos 5 metros, ¿no? 5 metros, puedo acercarme un poquito. Puedo colocar otro nudo por acá en este lado, también a 5 metros. Y otro nudo acá que me va a reconocer directamente la captura, que va a estar también a 5 metros, ¿no? Después igual, fíjense, puedo seguir colocando más nuditos, otra vez a 5 metros, ¿no? Puedo colocar otro más a 5 metros y otro más a 5 metros, ¿sí? Y obviamente por acá podemos ir nosotros complementando estos nudos. Ahora, hemos puesto los nudos en planta, todos cada 5 metros. Subimos hacia arriba, ¿sí? Marcamos 5 metros también. Y aquí ya tenemos directamente las capturas, fíjense, de las líneas de referencia para ir colocando los nuditos, ¿no? Entonces vamos a ir colocando esos nuditos y ahí está. Y ya después, si ustedes quieren, lo pueden apagar estas líneas de referencia. ¿Cómo? Venimos a planos y en planos buscamos esta opción que dice referencias y le damos un clic ahí en referencias y vamos a buscar la opción de apagar estas líneas de referencia. ¿Sí? Apagar y le damos a aceptar, ¿no? Ahora, si ustedes quieren prender, lo mismo. Hay que venir a referencias, prender estas líneas de referencia y ahí está. ¿Sí? Han podido introducir los nuditos. ¿Sí? ¿Se pudo? Ok, perfecto. Bien, entonces fíjense que ahora vamos a empezar a colocar barra. De forma general vamos a colocar nueva. Vamos a dejar con el perfil que viene por defecto, que es el IP del 80. Si ustedes quieren, pueden cambiar a una sección un poquito más grande, tal vez un IP del 200, ¿sí? Un IP del 200. Y podemos colocar esta barra, fíjense, de nudo a nudo, ¿no? Formando nuestro pórtico. Pueden hacerlo acá de forma continua también. Ya tenemos los nudos, entonces la captura es mucho más sencilla, ¿sí? Y bueno, vamos a ir moviendo acá los scrolls para ir acomodándonos en cada una de las barras que vamos a colocar, ¿no? Para no tener ese problema. Y vamos a ir colocando estas barritas. Bien, y ahora sí podría apagar estas líneas de referencia. ¿Sí? A ver, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se pudo? Ok, se pudo. Ya todos tienen el pórtico.
¿Sí? ¿Se pudo? Por ahí, Héctor, Marcial, los demás, ¿cómo vamos hasta acá? Ok, perfecto. Entonces, esto que hemos colocado acá, lo vamos a copiar, ¿sí? Lo vamos a copiar unas 3 veces y vamos a hacer lo siguiente. Para eso vamos a venir a herramientas y en herramientas le voy a decir copiar elementos, ¿no? Entonces, copiar elementos, vamos a copiar nudos y barras y vamos a seleccionar con un cuadro de selección todos estos elementos, ¿sí? Seleccionamos todos esos elementos y una vez que están seleccionados, le damos un clic derecho para elegir a partir de qué punto vamos a partir la copia. Puede ser a partir de este punto. Y bueno, fíjense que lo vamos a desplazar en esta dirección. Esperamos que agarre la captura. Le damos un clic y vamos a colocar 10 metros. ¿Sí? Luego otra vez, fíjense, la captura la vuelve a agarrar de este mismo punto, no del primero. Del mismo punto. Y otra vez le puedo decir 10 metros. Bien, ahí está. 10 metros entonces. ¿Sí? ¿Se pudo? Y una vez que han hecho la copia, recuerden que tienen que darle clic derecho hasta que les salga la opción de cancelar, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros nuestras copiecitas, ¿no? ¿Ok? Entonces una vez que se han hecho estas copias, podemos buscar con el scroll en la parte izquierda, ir desplazando un poquito hasta que tengamos algo así como una vista frontal, ¿sí? Como una vista frontal. Fíjense, vamos a mover el scroll. Ahí. ¿Y para qué movemos esto? Vamos a hacerlo más que todo para que podamos nosotros colocar esas vinculaciones exteriores a los nudos de abajo donde van a estar los apoyos, ¿sí? ¿No? Entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar un clic acá donde dice barra, perdón, nudo, vinculación exterior y seleccionamos con un cuadro de selección todos los apoyos inferiores, ¿no? Todos los nuditos inferiores, clic derecho y le vamos a colocar un apoyo. Puede ser empotrado, puede ser fijo, depende de ustedes, cualquiera de esos dos. Aceptar, ¿sí? Y ahora sí, todos nuestros nuditos van a estar con un apoyo. De tal manera que cuando calculemos, pues no tengamos un mecanismo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá todos?
Ok, perfecto. Ah, exterior, sí, vinculación exterior. Ok, perfecto. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, vamos a poner a calcular esto simplemente para verificar que no tengamos algún error por ahí que esté quedando obsoleto, ¿no? También podemos ver si estamos o no con algún tipo de error a partir de esta opción. Es decir, ustedes le dan un clic ahí y si hay errores, les va a notificar, les va a salir una advertencia o una cruz ahí en rojo que les indique, ¿no? Qué tipo de error es o qué tipo de advertencia tenemos sobre algún elemento, ¿no? Entonces es una forma de darle un clic acá y si no aparece nada es que no tenemos ningún error en el modelo. Y para cerciorarse ustedes pueden venir a la opción de cálculo, le pueden decir calcular y aquí una vez que ustedes ponen a calcular simplemente le dan a aceptar y aceptar. Y bueno, si calcula y no les da ningún aviso en el modelo, entonces está bien modelado. Lo que sí, bueno, ya tendríamos que es pulir la parte del diseño, ¿no? Pero bueno, ahorita simplemente para el modelo. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en esta sesión? Vamos a conocer un poco de lo que son los elementos lámina, ¿sí? Es decir, vamos a ver todo esto de acá. En estos elementos lámina que ustedes pueden ver acá, nosotros podemos indicarle, ¿sí? Podemos indicarle acá donde dice nueva. Y fíjense que ahí nos va a preguntar, lo primero, el espesor de este elemento lámina, ¿sí? El espesor de ese elemento lámina. ¿Ok? Entonces vamos a indicarle nosotros, por ejemplo, acá cuánto queremos de espesor. ¿Sí? Vamos a indicarle, por ejemplo, un espesor de 120. Espera un momentito. Vladimir, ¿cuál es la diferencia entre...? Ya, es el grado de unión que usted va a colocar. Por ejemplo, cuando usted coloca una vinculación exterior es porque ese nudo, ese elemento va a estar apoyado a otro elemento, es decir, a un elemento externo. En cambio, cuando usted tiene una vinculación interior, es el grado de unión entre las barras que llegan a ese nudo, ¿no? La unión, el grado de unión que pueden llegar entre barras puede ser igual, puede ser, digamos, articulado, puede ser igual empotrado, ¿no? Es decir, dependiendo qué tanto usted en la materialización fije esa unión, ¿no? Puede ser muy rígida, puede ser muy suelta, muy articulada, entonces a eso se va. El exterior, a un elemento externo, en este caso puede ser a unas zapatas, puede ser a unas vigas, puede ser a unas columnas, ¿no? Esta vinculación, porque podemos llevar esta obra al CIPECAD y lo podemos terminar de empotrar ahí, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ok? ¿Ok? De nada. Bien, entonces vamos a indicarle nosotros acá en la lámina el material, como habíamos indicado, puede ser una losa de 12 centímetros. Vamos a ver que se puede colocar un espesor en milímetros. Podemos indicarle, por ejemplo, si el material va a ser de hormigón, puede ser también un material de acero laminado, puede ser de acero conformado, puede ser de aluminio extruido, puede ser un material también genérico, ¿no? Tenemos distintas opciones acá. En la parte de hormigón, nosotros podemos seleccionar, fíjense, un material que tenga la misma resistencia que hemos colocado en los datos generales, pero no necesariamente todas las láminas o todos los elementos de hormigón van a tener esta resistencia. Dependerá mucho la particularidad de cada uno de los elementos que estén colocando o diseñando. En nuestro caso, fíjense, podemos darle la opción de que cambie, ¿no? Es decir, que no sea los 250 de datos generales. Puedo ver otras resistencias, características del concreto que, bueno, podemos ir eligiendo dependiendo del elemento, ¿no? En nuestro caso, podemos elegir entre ambas opciones, la que ustedes más vean conveniente. Después tenemos la opción de cambiar igual a un acero laminado. Igual, puede ser la de datos generales o podemos cambiar ese material para la lámina, ¿no? Igual está ambas opciones disponibles. Lo mismo en el acero conformado. Podemos nosotros seleccionar un nuevo elemento, es decir, acá, o podemos mantener el de datos generales. En el aluminio extruido, lo mismo. Y en un material genérico, pues de este material genérico nosotros habría que colocar el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, el coeficiente de dilatación y el peso específico. Es decir, si esta lámina que vamos a modelar, supónganse que no es
de esos materiales que hemos visto al inicio, puede ser otro material muy particular. Entonces se puede colocar estas propiedades para hacer una simulación del mismo. Ahora, nosotros, por ejemplo, acá, colocando el de hormigón, le podemos indicar acá aceptar, ¿sí? Aceptar. ¿Y cómo vamos a introducir esta lámina? Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a partir dándole un clic acá, ¿sí? Luego le voy a dar otro clic acá, acá, ¿no? Cuando ya le demos un clic en el último punto, le vamos a dar un clic derecho para que termine de introducirse esa lámina, ¿sí? Puedo hacer luego en este sentido, al revés, ¿no? En sentido antihorario, sentido horario, ¿sí? ¿No? Estamos haciendo este, por ejemplo, en sentido horario, clic derecho, y este en sentido antihorario, ¿sí? Sentido antihorario, ¿no? Y ahí está. Y aquí podemos ir observando nosotros una diferencia muy clara, ¿no? Muy clara entre este elemento, por ejemplo, que tiene su eje local Z hacia abajo, este tiene su eje local Z hacia arriba. Pero esa no es la única diferencia que podemos observar. Si ustedes se fijan, esta línea de acá, el X, está en este sentido, está en este sentido, está en este sentido, y de este está en este sentido. ¿Por qué se hace esto? La primera dirección, el vector dirección que colocamos al inicio, marca la dirección del eje local X, ¿sí? Marca la dirección del eje local X. Entonces, si ustedes van en este sentido del primer vector, ahí va a colocar el eje X. Si lo colocan en este sentido, ahí va a colocar el eje X. Nuevamente acá. Y en caso de que hubieran hecho esto, colocar en este sentido, también lo va a colocar acá el eje X, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta en qué sentido generamos estos ejes locales. ¿Por qué? Si bien cuando nosotros vamos a realizar los cálculos, podemos colocar las cargas a ejes locales, se puede ir colocando también a ejes globales. Podemos igual realizar el análisis de resultados con los ejes del elemento. Entonces ahí hay que tener en cuenta la continuidad de los ejes en distintos elementos estructurales, para que no, por ejemplo, no tengamos aquí esta variación, ¿no? Es decir, esto, ¿no? Es decir, que los ejes están viniendo en esta dirección, bárbaro, pero este está cambiando esa forma. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Entonces fíjense que aquí hemos colocado láminas de hormigón. Podemos venir a una vista 3D de la estructura completa, ¿sí? Vista 3D, estructura completa. Y aquí vamos a ver cómo se notan estas láminas de hormigón. Hay que aclarar algo sobre estas láminas. Estas láminas, al momento de ser calculadas, no se va a dimensionar sobre ellas, por ejemplo, el acero que necesita. Es decir, no va a colocar las barras de acero, como lo hace, por ejemplo, el CIPECAT, ¿no? Tampoco nos va a dar una comprobación, por ejemplo, una memoria de cálculo de estos elementos lámina, o por ejemplo, que cumpla con los momentos, que cumpla con las flechas, que con el armado, que al cortante, que a la flexión 2. No nos va a dar eso. Por lo general, dentro de CIP 3D se utilizan estos elementos lámina para simular una losa, pero no así para obtener su armado. Lo que sí nos va a dar el programa son algunos esfuerzos, que con esos esfuerzos nosotros ya podemos dimensionar su armado. Tampoco es muy complicado realizar el armado de la losa maciza, ¿no? Entonces, no es una losa aligerada y tal vez entra un poquito más de complicación por los nervios y todas esas cosas. Pero acá en una losa maciza, que es la opción que nos brinda el programa, no se va a complicar mucho, ¿no? Y sirve bastante bien para que ustedes puedan realizar el análisis de la estructura, ¿no? Sí les va a dar el dimensionamiento de los armados de vigas y columnas, pero no así de las láminas, ¿ok? Para que tengan en cuenta eso. Vamos a cerrar esto de acá y aquí vamos a colocar de otro material estas láminas. Vengo a lámina, le digo nueva y nuevamente, fíjense que voy a crear, ahora fíjense, en este sentido estoy colocando el primer vector, entonces ahí me tiene que marcar el eje X, ¿sí? Entonces continuamos y fíjense, el eje X está en ese sentido. Ahora voy a colocar en este sentido el primer vector, ¿no? Eduardo, no. Cuando estemos viendo, por ejemplo, la parte de la interacción con CIPECAD, vamos a ver qué cosas, por ejemplo, lleva, ¿sí? ¿Qué cosas lleva del CIPE 3D al CIPECAD? Es decir, qué cosas se reconocen en CIPECAD. Porque no se puede llevar todo. Es decir,
Cada uno de estos aplicativos tiene una cierta particularidad. Si ustedes llevan, por ejemplo, columnas y vigas así PCAD, les adelanto, no lo va a llevar como una columna o una viga de hormigón. ¿Por qué? Porque SIPE tiene su módulo propio para introducir columnas y vigas de hormigón. Y de hecho es más completo, ¿no? Pero, sin embargo, el programa va a llevarlos como, como elementos metálicos, ¿no? Entonces, pero, o sea, hay usuarios que no todos manejan el CIPCAD. Entonces, a veces no es del todo necesario para diferentes proyectos manejar el CIPCAD, ¿sí? Por ejemplo, para proyectos básicos que van a tener losas macizas, es suficiente con el CIP 3D porque se puede hacer ese tipo de diseños. Pero si quieren, por ejemplo, losas casetonadas, losas de viguetas, quieren escaleras, losas de fundación, eso sí se hace en CIPCAD. Aquí ya no, ¿no? Entonces, por ahí es una recomendación que ustedes conozcan ambas herramientas porque se complementan bastante bien, ¿no? Ok, entonces vamos a seguir. Fíjense, en esta dirección está nuestro vector dirección. Le damos un clic acá, un clic acá, un clic acá, clic derecho. Fíjense que en esa dirección me está marcando el eje X. Puedo hacer ahora desde acá, fíjense, voy a bajar. Entonces el eje X tiene que salir en este sentido, ¿no? Vamos marcando ahí, clic derecho y fíjense que el eje X marca ahí, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ir eligiendo en qué sentido va a ir generándose ese eje, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Ahora, esta lámina que hemos colocado, creo que no hemos cambiado el material. Ok, no hemos cambiado el material. No hay problema. Vamos a ver cómo cambiar ese material. Primero vamos a conocer algunas, vamos a generar una lámina más acá, por favor, estas láminas. Vamos a dejarlo igual con hormigón. Vamos a ir generando, por favor, estas laminitas de acá. ¿Sí? Vayan generando esta laminita. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ir colocando acá la lámina. Perdón. Bien, ahí tenemos las láminas, ¿no? Ahora vamos a ver algunas. Sí, se puede. Se puede. De hecho, vamos a hacer otro ejemplo de eso, en el cual vamos a ver qué pasa con los esfuerzos, ¿no? Para ver si se transmite o no se transmite. ¿Ok? Bien. Entonces, en estos primeros ejemplos de acá que estamos viendo, vamos a ver algunas opciones. Por ejemplo, esta opción de mover, ¿sí? Ustedes le indican mover. Y acá, por ejemplo, yo puedo seleccionar una de estas láminas. Seleccionan esta, seleccionan y luego seleccionan un vértice. Y ese vértice pueden elegir dónde lo van a mover, ¿sí? ¿Dónde lo van a mover? Se mueve todo a partir de los vértices que la definieron a la lámina, ¿no? Entonces, fíjense que ahí les va a ir mostrando qué vértice quieren ustedes mover, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a unir estos dos tramos, ¿no? Entonces, voy a seleccionar esta lámina, selecciono este vértice, clic derecho y puedo mover, por ejemplo, hasta aquí. Y ahí está, ¿no? Puedo hacer algo similar, selecciono esta lámina, clic derecho y selecciono este vértice que, perdón, selecciono este vértice, clic derecho y puedo mover el extremo hasta por aquí. ¿Sí? Entonces lo mismo, ¿no? Puedo agarrar este elemento, selecciono el vértice
y luego clic derecho y lo puedo mover de ahí o puedo cambiar otro vértice, ¿no? Puedo cambiarlo ahí, ¿sí? Lo mismo, pueden seleccionar acá el vértice y podemos moverlo por acá también, ¿sí? Entonces, si ustedes vienen al 3D, entonces de esa manera pueden ir editando esas láminas, ¿no? Es decir, las pueden ir moviendo. Si hubieran tenido algún error, igual después se las puede volver a su lugar, ¿no? Es decir, vamos a volver a hacerlo. Láminas, mover, seleccionar la lámina, el vértice y de ahí lo podemos acomodar, ¿sí? Sí, vamos a ir acomodando. Por acá estaba este vértice o por acá. Creo que por acá. Una vez que está la lámina, no se le puede generar el hueco. Al momento de generar la lámina, usted ya tiene que prever el hueco. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer uno como eso. Bien, ahí está. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuando ustedes están dibujando la lámina, no es necesario que siempre sean cuatro vértices, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, si tienen aquí el hueco de la lámina, ¿no? Tienen ese hueco de la lámina, entonces pueden ir colocando secciones de lámina, es decir, pueden ir colocando una lámina acá, ¿sí? Se puede ir colocando otra lámina acá, se puede ir colocando otra acá, si ustedes quieren otra acá, de tal manera que dejen este hueco, ¿no? Y ya vamos a ver cómo garantizar que se esté realizando un buen trabajo de la lámina, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas opciones más. Por ejemplo, acá tenemos la opción nosotros de generar, perdón, de borrar una lámina. Ustedes le dan un clic aquí, seleccionan la lámina que quieren borrar, clic derecho y se borra, ¿no? Volvemos atrás, ¿sí? Barra, perdón, lámina, borrar, selecciona la lámina, clic derecho y se borra, ¿ok? Después tenemos igual la opción de describir la sección. Esta opción de describir la sección, ustedes seleccionan una lámina, clic derecho, pueden cambiar nuevamente el espesor, ¿sí? Pueden cambiar nuevamente el espesor. Pueden redefinir ese espesor, si va a ser de 10, de 12, de 15, dependiendo para qué lo van a utilizar, ¿no? También tenemos la opción de describir la disposición, ¿sí? Es decir, cuando nosotros generábamos, recuerdan, las barras, ¿no? Nos aparecía más o menos un cuadro de este tipo, en el cual nos pedía que nosotros marquemos, ¿no? Si la disposición va a ser acá, si la disposición va a ser acá, si la disposición va a ser acá, acá, si va a ser al centro, si va a ser en este otro lado, aquí, aquí, ¿sí? Entonces, igual en la lámina nosotros tenemos que describir si va a quedar en la lámina, es un poco más resumido ese cuadro, ¿sí? Es decir, nos va a dar la opción de que esté aquí arriba, de que esté aquí al medio o de que esté aquí abajo, ¿sí? Esto, digamos, para barras y esto es para láminas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá. Primero veamos cómo se ve en el 3D para que luego notemos el cambio. Supónganse que este elemento, ¿no? Está ahí. Yo le voy a pedir que quede, como está baricentro, no se nota una muy grande diferencia. Pero fíjense que cuando ya ustedes le digan láminas, describir disposición, seleccionen esta lámina y le den clic derecho, yo puedo colocar, fíjense que aquí, al momento de colocar esta disposición, ustedes tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí está el eje Z, ¿sí? Y aquí está el eje Y. Bueno, eje de acá no importa mucho. ¿Por qué? Este eje Y muestra esta sección de acá. Esto de acá, esta es la sección en Y. Y el eje X, bueno, será este que se está marcando acá por dos líneas, ¿no? Es la dirección del eje X. ¿Ok? Es la dirección del eje X. Ahora, la particularidad que hay que tomar en cuenta es que como el eje Z está acá, ustedes tienen que tomar en cuenta la dirección del eje Z local. Es decir, si yo ahorita lo ajusto aquí, en vez de subir, como aparentemente se ve, va a bajar porque el eje local está apuntando hacia abajo. Entonces va a bajar, ¿no? Lo mismo acá. Entonces vamos a ir viendo que esto tiene que acomodarse de acuerdo al eje local Z que estamos colocando, ¿sí? Es decir, si yo coloco esto, significa que si la barra es esta, ¿sí? Si esta es la barra y esta es la lámina, supónganse, que se coloca al centro, a baricentro,
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Si ustedes le dan un clic a la primera opción, es decir, a este de acá, el programa coloca la lámina aquí abajo, ¿sí? Entonces, eso lo va a ajustar al baricentro. Entonces, va a bajar la lámina. En cambio, si lo colocan aquí arriba, entonces la lámina sube su baricentro a la parte inferior de acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Voy a colocar, fíjense, aquí arriba. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo a la lámina? Que se ajuste el baricentro a la parte superior de la lámina. Le damos a aceptar y fíjense, vamos a venir a la vista 3D y aquí vamos a notar una diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el programa? Ha colocado, ¿sí? Ha colocado el baricentro de esta lámina, supónganse que esta es la lámina. Entonces, el baricentro de esta lámina la ha ajustado con el baricentro de la viga. Digo, la parte superior de la lámina, esto estaba así, esta parte superior la ha enlazado a esta parte. ¿Y por qué aparentemente debería haber sido al revés? Pero esto es porque el eje local de esta lámina está hacia abajo, ¿sí? Está hacia abajo. Entonces hay que tomar en cuenta igual la ubicación para poder ajustar correctamente. Muchas veces quieren ajustar hacia arriba todo, pero no toman en cuenta que el eje local está en otro sentido. Entonces hay que tomar en cuenta igual eso. Ahora, vamos a notar esta diferencia un poco mejor cuando yo le aplique la misma disposición de lámina a este elemento. Lo voy a volver a colocar aquí arriba. Entonces, ambos, fíjense, ambos están hacia arriba, ¿no? Si ustedes seleccionan este, está hacia arriba. Si ustedes seleccionan este, también está hacia arriba. Sus ejes locales son distintos. Entonces voy a venir acá a la vista 3D. Y fíjense que a pesar de ser la misma excentricidad, se nota claramente como una lámina está encima y la otra está por debajo, es decir, a partir del baricentro, ¿no? A partir del baricentro podemos notar esa diferencia. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de ajustar, porque muchas veces hay algunos usuarios que pelean con que todo esté hacia arriba, no les sale, no les sale, no les sale, y eso es porque no han visto el eje local, ¿ok? Entonces, como recomendación. Entonces, nuevamente voy a colocarlas al centro, su disposición, selecciono las dos láminas y colocamos al centro. Bien, ¿alguna duda hasta acá de estas primeras opciones? Mover, borrar, describir sección y describir disposición. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta hasta esta parte de estas primeras opciones? ¿Sí? ¿Se pudo? ¿Dudas, consultas hasta acá? Ah, a ver, Claudia, ¿en qué caso? Va a depender de cómo ustedes vayan ajustando esta lámina. Por ejemplo, les pongo un caso acá. Supónganse, esta es una columna, ¿sí? Colocamos nosotros la viga. Así se va a colocar la viga por defecto. Bueno, vamos a ver cuando estemos colocando vigas. Y cuando ustedes coloquen, por ejemplo, la lámina, esta lámina también se va a ajustar más o menos de esta manera, es decir, se va a quedar a baricentro, más o menos ahí, ¿sí? Más o menos ahí. Ahora, nosotros realmente no vamos a buscar esta disposición. Lo ideal para nosotros sería que la lámina quede ajustada
enrasada totalmente con la viga, ¿cierto? Porque si, imagínense, si la losa está por debajo de la viga, entonces como que no. Entonces tratamos de que esté enrasada, ¿no? Ahora, dependiendo otro tipo de diseño, quedará un poco más arriba o quizás un poco más abajo, ¿no? Esto de acá nosotros tenemos que ir controlando de acuerdo a cómo se va a realizar la transferencia de esfuerzos. ¿Por qué? Si colocamos al baricentro es un modelo muy ideal, es decir, en el que no existe ningún tipo de excentricidades, pero realmente no se coloca todo a baricentro, ¿no? Por ejemplo, acá, igual, esta viga no tendría que quedar aquí a baricentro, tendría que enrazarse aquí a la columna, por lo cual también la lámina y también la viga tienen que quedar enrasadas. Entonces, ahí vamos a ir aplicando esas excentricidades para que considere el programa la excentricidad. Si no considera la excentricidad, los esfuerzos que lleguen no van a ser del todo los que demuestren un mejor comportamiento de la estructura. Sí, sí, vamos a acomodar ahorita, vamos a ver cómo se puede ir acomodando, ¿no? Incluso, por ejemplo, acá en la lámina, al describir la disposición, ustedes pueden incluso pedirle que suba o que baje, no necesariamente estos valores de acá, es decir, no necesariamente tiene que ser o hacia arriba o hacia abajo. Pueden indicarle directamente un desplazamiento que directamente muestre que se está ajustando con la viga, ¿no? Se puede hacer eso también, ¿ya? Entonces tienen esa opción, pueden hacerlo directamente acá o pueden hacerlo también desde acá, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver otro comando de láminas. Tenemos el que es discretización. Para esto, nosotros vamos a poner primero a calcular esta estructura así como está, ¿sí? Le dan calcular, aceptar y aceptar, ¿sí? Vamos a esperar un momentito. Ya cuando tenemos láminas tarda un poquito más en el cálculo por la discretización que hace de estos elementos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, fíjense, voy a venir un momento acá donde dice deformada, estamos en cálculo, deformada e hizo valores. ¿Sí? Deformada e hizo valores. ¿Ok? Bien, entonces acá, bueno, fíjense, yo le voy a dar un clic ahí. Y para las láminas, ustedes pueden ver ahí que se ha realizado pues un mallado de elementos finitos con un cierto tamaño ya preimpuesto, por así decirlo, ¿no? Es decir, ya viene un tamaño por defecto que el programa va considerando en este mallado. Obviamente para algunas zonas que son críticas, que ya no se puede colocar el mismo tamaño, directamente se ajusta el mallado y se van generando estos puntos más pequeñitos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos acá mejorar esta discretización. Ustedes saben que mientras mejor esté la discretización de estos elementos, por lo general en elementos de área, elementos superficiales, mejor aproximación tienen los resultados, ¿sí? Mientras más grande es el elemento finito, menor es la apreciación de resultados. Pero mientras más pequeño es el elemento finito, la discretización ayuda a que los resultados sean mucho más aproximados al comportamiento que podría tener la estructura. Entonces, el programa justamente nos da esa opción, cerramos, de cambiar esta discretización. Es decir, yo le puedo decir discretización y puedo seleccionar una lámina, supónganse esta de acá. Le doy un clic derecho y por defecto viene con 1 metro de mallado de elemento finito, ¿sí? Por defecto. Entonces, ahí, por ejemplo, les da una pequeña ayuda a memoria y les indica, ¿no?, que las láminas se discretizan mediante una malla de triángulo, teniendo en cuenta las condiciones de contorno de cada lámina. Es posible controlar la dimensión de los triángulos y, por tanto, la densidad del mallado, indicando la dimensión máxima para los lados de los triángulos. Tenga en cuenta que el programa realiza la compatibilidad entre mallas en las aristas de las láminas, lo que puede afectar la uniformidad de la discretización. ¿Ok? Entonces acá nosotros, fíjense, le vamos a decir aceptar. Esto está con 1 metro. Vamos a cambiar un poquito a 0.5. Le digo aceptar y nuevamente le puedo poner a calcular, ¿no? Vamos a poner a calcular, aceptar, aceptar. Esperamos un poco y vamos a ver cómo cambia esa discretización. Bien, y vamos a volver a cálculo, deformada e isovalores. Y fíjense cómo en esta lámina que ustedes, bueno, que hemos seleccionado, me ha cambiado la discretización, ¿sí? Podemos ver acá
que este mallado es mucho más fino, ¿sí? Que este otro de acá, ¿no? Lo podemos observar ahí, es mucho más fino. Obviamente acá vamos a tener una mejor apreciación en los resultados por el tamaño de estos elementos finitos. Fíjense cómo se nota ya acá, dónde son las zonas ya con más influencia en los esfuerzos o en la deformación, ¿no? En cambio aquí todavía queda, a grosso modo, se puede ver ciertas zonas, pero aquí ya se puede apreciar mejor en qué partecitas se van produciendo estos efectos, ¿sí? Sí, fíjense, se nota mucho mejor, tenemos una mejor percepción de estos resultados. Ahora, igual ustedes pueden cambiar ese tamaño, es decir, yo puedo decirle que para las láminas, discretización, puedo seleccionar, por ejemplo, esto de acá puede ser con 0,8, por ejemplo, ¿no? Este de acá puede ser con 0,3. Y puedo hacer otro mallado más pequeñito todavía de 0,1, por ejemplo, ¿sí? Y le ponemos a calcular. Obviamente que mientras más denso sea el, el mallado, entonces más va a tardar, ¿no? Y en algún momento puede llegar a ser mucha la carga de la discretización para la computadora que estamos utilizando. O bueno, por las características que puede tener la tarjeta o porque la máquina utiliza otros programas. Entonces puede llegar a ser muy, no tan muy recomendable que ustedes utilicen tamaños muy pequeños de mallado. ¿Sí? Hay tamaños recomendables para que no ustedes no tengan el problema en la máquina más que todo, ¿sí? Ahora, si la máquina es muy buena, muy potente, entonces se puede discretizar en elementos mucho más pequeños, ¿sí? A ver, vamos a esperar un momentito, esperemos que no se cuelgue. Con 0,1 parece que es mucha la discretización. A ver, esperemos un momentito, todavía no está. Sí, a ver, veamos. Sí, todavía está calculando. Vamos a esperar un momentito que termine de calcular. Está realmente pequeñito el elemento finito, ¿no? A ver, ustedes han podido poner a calcular.
Israel, sí, sí, afectaría, porque es mayor información la que tiene que procesar, entonces eso sí va a afectar en el peso. Eduardo, en el 3D se puede ver la discretización. A ver un momentito, el valor. Por lo general pueden trabajar con un valor de entre 0,20, 0,25, ¿no? 0,30. eh, por ahí tal vez en... No es muy común, como les digo, en el CP3D utilizar láminas. Depende mucho el modelo, ¿no? Cuando, si solo manejan el CP3D, sí, van a utilizar bastante el elemento lámina. Pero si manejan, por ejemplo, el CPCAD, casi no van a tocar las láminas del CP3D. Sí, es porque la mayoría prefiere hacer losas en el CPCAD porque hay mucha mayor versatilidad, es mucho más ventajoso, ¿no? Pero algunos no manejan el CPCAD, entonces tienen que hacer las láminas en el CP3D, ¿sí? Y ahí ya nos toca trabajar con estos tamaños, ¿no? Héctor, sí, 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 se pueden hacer láminas inclinadas, ¿no? En el tema de la lámina que ustedes modelan, esa es una ventaja, por ejemplo, del CIP 3D, que cuando ustedes modelan un elemento, se lo puede hacer en tres dimensiones, es decir, directamente puede ser viga inclinada, puede ser una lámina inclinada, ¿no? Entonces, es una ventaja que nos da. No, 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 Alan. El CIPE no realiza el tipo de análisis dinámico, no toma en cuenta vibraciones ni nada de eso. Para el único apartado que toma en cuenta el cálculo dinámico, pero eso lo hace de forma aislada, es para las cargas de viento y sismo, es decir, el programa calcula los efectos de la carga de viento y sismo de forma dinámica y los transmite a la estructura, ¿no? Pero en las opciones que tiene por defecto. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, que haga un análisis dinámico de la estructura, eso sí no lo hace. ¿Sí? Eso sí no lo hace. Es un programa más que todo enfocado al cálculo estático lineal en primer orden. ¿Sí? Estaban saliendo algunas actualizaciones. En la 2021 todavía no recuerdo si está todavía habilitada esa opción, pero era algo que muchos usuarios habían solicitado, ¿no? El que sí te puede ayudar con el tema de vibraciones y este tema de análisis dinámico, Alan, es el robot estructural, ¿no? El robot sí realiza todo lo que es análisis dinámico, tiene bastantes opciones para hacer el análisis dinámico, es muy práctico igual el programa, solamente que por ahí la limitación es en el tema de los planos, la memoria de cálculo, ¿no? Pero después igual es muy bueno para el análisis estructural. Ok, de nada. Bueno, a ver, vamos a esperar un momentito más. Bueno, a ver, mientras termina de calcular, puede que tarde un poco más. ¿Les parece si tomamos un pequeño receso de unos 10 minutitos y de ahí continuamos? Esperemos que ya esté calculado hasta eso. ¿Sí? Ok, bien, entonces unos 10 minutitos y continuamos, por favor.
Muy bien, continuemos. Vladimir, se cerró el programa. Vladimir, su programa al momento de ponerlo a calcular. Debió ser mucha la discretización quizás para el ordenador y a veces lo cierra, ¿sí? Por eso igual acá estamos esperando. Sí, es por el peso mismo. Fíjense que cuando coloquemos ahorita la deformada con isovalores, vamos a poder apreciar cómo está la discretización. Fíjense, básicamente ha discretizado ya cada 10 centímetros, lo ha hecho re pequeñito, ¿no? Entonces se hace un poco pesado. Fíjense, este está cada 0,5, este cada metro, este estaba a cada 0,3, ¿no? Y aquí fíjense, este mallado es pues realmente, es muy bueno, pero puede ser muy costoso en el tema de información que tiene que procesar el programa, ¿no? Entonces ahí ya no se vuelve tan factible, ¿no? Pero para que ustedes vean que, bueno, dependiendo de la máquina, esto ya depende mucho de cada máquina, se puede lograr esta apreciación con los elementos finitos, ¿sí? Se puede lograr toda esta apreciación. Obviamente acá los resultados varían mucho más, son, son mucho más aproximados, entonces nos sirve también tener un buen discretizado. Pero con 0,30, fíjense, igual se obtiene una buena precisión, ¿no? Tal vez trabajar con uno no, porque ahí sí es muy grande el tamaño, ¿sí? Ahora creo que Eduardo creo que nos indicaba acá en las opciones de este elemento, si en la vista 3D se podía ver el discretizado. No sé si a eso se refería Eduardo. Ya, la pregunta era si se podía ver o usted lo vio en el 3D, el discretizado, perdón. Ah, ok. Ah, no. Acá en el 3D, nosotros, fíjense, lo que podemos apreciar de este elemento es simplemente, por ejemplo, la lámina. Ustedes pueden prender o apagar esta lámina, ¿sí? Pero no vamos a poder apreciar nosotros acá una discretización del material, ¿sí? Fíjense que estas son las únicas opciones que nos va a ir mostrando. Por más que nosotros coloquemos suelo y materiales, no se va a poder ir viendo, ¿sí? Ok, bien. Entonces, hemos visto, de nada, Eduardo. Entonces, esta opción de acá de discretización nos sirve bastante. Vamos a cambiar, de hecho, ahorita esta discretización de todos que se mantenga con 1 metro, a que no nos lentee después el siguiente cálculo. Después tenemos otra opción, que es la de invertir el sentido del eje Z. Es decir, por ejemplo, acá los elementos que están con... Yo para no confundirme quiero uniformizar todo, lo que habíamos comentado hace un momento. Queremos que todos estén con el eje Z hacia arriba. Entonces selecciono esta opción que dice invertir el sentido del eje Z. Seleccionan, le dan un clic derecho y fíjense que ya se invierte ese sentido, ¿no? Ya está hacia arriba, positivo. Puedo seleccionar todos a la vez, es decir, todos los que están hacia abajo. Entonces selecciono este de acá, son esos dos, los demás están bien. Clic derecho y fíjense que ahora todos están hacia arriba, ¿no? Todos tienen su eje local Z hacia arriba. Tenemos otra opción, además de la invertir el selección del eje Z, podemos definir nuevamente la dirección del eje X. Supónganse que yo quiero que todos vayan con dirección positiva, ¿sí? Todos quiero que vayan en este sentido, ¿no? Quiero que todos vayan en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a borrar esto. Vamos a venir a indicarle acá al programa, láminas, definir la dirección del eje X. Selecciono este elemento, por ejemplo, de acá. Ahí está, ¿sí? Podemos seleccionar nuevamente acá este elemento que lo tome como base y ahí está, ¿sí? Es decir, vamos marcando nuevamente la dirección de estos elementos, ¿sí? Seleccionamos estos bordes, estas aristas y ahí está. Y bueno, acá en nuestro caso tenemos que, vamos a girar nuevamente acá, de acá hacia allá, de acá hacia acá y ahí está, ¿sí? Nos vamos seleccionando, pueden seleccionar dos, pueden seleccionar tres, dependiendo cómo quieren ir acomodando el eje, ¿no?
Por ejemplo, aquí lo mismo, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar este y me lo gira, ¿no? Este está bien. Entonces puedo seleccionar este y me lo gira, ¿no? De acá puedo seleccionar este y me lo gira, ¿no? Entonces vamos a ir mostrando acá para cada caso cómo podemos ir generando. Seleccionan dos, tres y le dan clic derecho y van a ir acostumbrándose a trabajar con estos elementos. Entonces acá, por ejemplo, necesito hacer esto. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos que ir tratando de acomodar a una sola dirección. Bueno, eso depende mucho del elemento. En el caso de escaleras es muy conveniente tener una sola dirección para las láminas que vamos a ir colocando. También puede ser para algunas estructuras de este tipo, ¿no? Esto para darle continuidad al tipo de armado. Porque cuando nosotros ya estemos analizando, por ejemplo, de aquí, los esfuerzos en la dirección en X, pues voy a colocar un solo armado en esta dirección, ¿no? Si yo mezclo las direcciones de mis armados, entonces fíjense, este voy a armar en X en este sentido, este va a ser el X del otro paño, ¿no? Este va a ser otro X y este va a ser otro X. Entonces se puede complicar, tiende a darse muchos errores, entonces preferible uniformizar, ¿sí? Después tenemos otra opción, que es la opción de editar la dirección de los ejes locales. Ustedes seleccionan y, por ejemplo, aquí podemos ver que los ejes locales están básicamente acompañando la dirección ortogonal, es decir, de respecto a la lámina. Ustedes pueden seleccionar este elemento, clic derecho, y ahorita están en 0 grados. Ustedes pueden girar estos ejes locales, pónganse a 45 grados. Le dan a aceptar y fíjense que los ejes locales ahora están a 45 grados. Pueden cambiar y pueden indicar, por ejemplo, a 220 grados, ¿sí? Y también se los va a, perdón, entre 180, ¿no? Entonces puedo cambiar este eje local a 55 grados, ¿no? Simplemente para ir viendo qué tanto va a ir variando. Voy a colocar 0 y otra vez ahí, ¿no? ¿Esto para qué nos puede servir? Puede que la losa no necesariamente sea cuadrada, por así decir. Puede tener otra forma, otra geometría un poco más peculiar. Entonces ahí nos sirve mucho a nosotros poder girar estos ejes locales para el análisis, ¿no? Para el análisis. Después podemos ver otra opción que es la de describir el material. Es decir, si nosotros acá, fíjense que hemos puesto todo esto con hormigón. Yo quiero que este elemento no sea de hormigón, sino de acero laminado, ¿no? Puedo seleccionar 3 o 4, 5 a la vez, 2 a la vez, y puedo colocarles a todos acero laminado, ¿no? Puedo seleccionar esto, y puedo indicarle nuevamente todo acero laminado, ¿no? En este caso puedo colocar acero extruido para ver la diferencia, ¿no? Y ahora fíjense que cuando vayamos al 3D vamos a notar esa diferencia en los materiales. El primero es de hormigón, el segundo es de acero laminado y el tercero es de aluminio extruido, ¿no? Entonces cada caso, cada material, bueno, se puede representar de una forma distinta en la vista 3D para diferenciar, ¿sí? Para diferenciar. Después tenemos otra opción en el comando de láminas, que es la opción de las bandas de integración. Entonces, para esto, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner primero a calcular. Ya hemos cambiado la discretización para que no sea tan pequeña. Entonces, vamos a esperar que lo calcule un poco más rápido. Bien, entonces acá fíjense. Nosotros vamos a ver nuevamente acá la deformada. ¿Sí? Podemos ver la deformada. Ahí lo tenemos. La discretización está otra vez como estaba al inicio. Podemos venir acá a la parte de cálculo y puedo pedirle esfuerzos, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, colocarían el momento en I, aquí fíjense que esto simplemente es para barras, ¿no? Para barras. Si yo quisiera ver, por ejemplo, para
las losas tengo que buscar desde la ventana de deformada. Esto lo vamos a ver después. Pero nosotros tenemos una opción, por ejemplo, acá. Ustedes, por ejemplo, quieren saber para el diseño, el momento más crítico quizás se presente acá. Entonces yo quisiera ver cuánto es ese momento, ese esfuerzo. Si tuviera que analizar momentos o cortantes, entonces puedo pedirle cuánto va a ser acá. Y una manera de hacer eso, de analizar estas franjas de acá, puede ser a través de las bandas de integración. Nos vamos a venir aquí a lámina y le voy a decir bandas de integración. Estas bandas de integración seleccionan una losa, clic derecho, y les va a mandar a un editor de estas bandas de integración. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas bandas de integración? Estas bandas de integración van a generar para nosotros una especie de líneas, ¿sí? De líneas que van a aparentar ser una barra, ¿sí? Es decir, este elemento va a aparentar ser una barra, pueden ser varios, ¿sí? Pueden ser realmente varios, no existe, digamos, una regla que les diga tienen que colocar 5, tienen que colocar 6, simplemente nosotros podemos ir colocando todas estas bandas de integración. Y cada elemento, al momento de analizarlo, lo va a considerar como si fuera una barra ficticia, en la cual nosotros podemos pedirle que nos muestre aquí algunos esfuerzos, ¿no? Y eso es muy ventajoso porque así sabemos en qué zona estamos analizando los esfuerzos, ya con valores un poco más reales, y no tanto con esta leyenda de isovalores que se puede ver ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí nosotros le podemos pedir lo siguiente. Ahorita nos está mostrando algunos isovalores, podemos ver las referencias de las bandas, podemos pedirle desplazamientos, podemos pedirle esfuerzos, ¿no? Podemos analizar de forma aislada esta losa. ¿Sí? Fíjense, puedo pedirle axiles en Y, puedo pedirle flectores en X, flectores en Y, cambiará la dirección, ¿no? Podemos ver el cortante en X, podemos ver el cortante en Y, ¿no? Que en todo caso sigue siendo más crítico en esta zona. ¿Sí? Podemos igual pedirle nosotros de acuerdo a la hipótesis, puede ser de acuerdo a combinaciones, ¿no? Entonces podemos ir variando. En nuestro caso solo tenemos de momento una sola hipótesis de carga, entonces lo podemos dejar así. Ahora, acá, fíjense, aquí simplemente esto está sin bandas de integración. En la parte superior tenemos la opción de integración de esfuerzos en bandas. Es decir, ustedes pueden pedirle que a partir de los esfuerzos internos, a partir de las fuerzas nodales, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí una pequeña ayuda de cómo trabaja esta opción de los esfuerzos de las bandas de integración, ¿no? Es una parte muy ventajosa, estas bandas de integración. Podemos indicarle aquí igual que cree bandas en una zona, ¿sí? O podemos decirle que genere una nueva banda de integración. Podemos colocar varias, podemos colocar unas cuantitas, no es necesario colocar todas. Yo voy a venir a la primera, que es crear una zona. Y el ancho entre bandas, es decir, el ancho de franja que vamos a analizar, yo podría ser un poco minucioso y colocarle 10, ¿no? 10 centímetros, ¿no? Alguien puede decir, no, puede ser muy poquito, entonces le coloco cada 25, ¿no? Y otro puede decir, no, le coloquemos cada 50. Entonces colocamos cada 50 y puedo colocar, fíjense acá, de este punto, a este punto, a este punto, ¿sí? Y ahí están mis bandas de integración, ¿no? Ahí están mis bandas de integración. Ahora fíjense qué es lo que va a pasar. Nosotros le podemos colocar referencias de estas bandas. Podemos ver cuántas bandas de integración se han creado, ¿no? Podemos ver cuántas bandas de integración. Podemos pedirle, por ejemplo, acá fíjense, si ustedes le piden los flectores, no les va a mostrar aquí, ¿sí? No les va a mostrar en este apartado, ¿sí? Aunque nosotros le indiquemos acá que lo adhiera, igual, no lo vamos a poder ver. Lo que podemos hacer es darle simplemente a aceptar. Y fíjense qué es lo que ha pasado. Se ha generado estas bandas de integración en la cual nos muestra como que si hubieran generado algunas barritas, ¿sí? Unas barras tipo se puede decir. Y estas barras tipo, es decir, ficticias, me están mostrando primero un eje local. Ahora, si yo vengo a cálculo y le pido esfuerzos y, por ejemplo, le pido momentos, ¿no? Fíjense que ahí podemos indicarle que solamente sea para barras seleccionadas y puedo seleccionar, por ejemplo, esta de acá, que me parece que está en el tramo central, supónganse. Entonces seleccionamos, podemos aumentar un poquito esto, quizás a 2. Y ahí fíjense, ustedes pueden ver incluso que les muestre valores máximos y mínimos de esa zona, de esa banda de integración. No necesitamos ver toda la losa, simplemente esta banda de integración. Sí, en este caso hemos generado varias, entonces puedo ir analizando de cada zona
cómo va a ir variando el momento, ¿no? Y la apreciación o la precisión que se le puede dar a este resultado, fíjense que va a depender de las bandas de integración que ustedes hayan hecho acá. Habíamos colocado esto cada 50 centímetros. Se puede colocar en una menor distancia, ¿sí? ¿Han podido generar esas bandas? ¿Sí? ¿Se pudo? Sí, sí, lo vamos a repetir. ¿Cómo se uniformiza? Mm, Israel, ¿a qué partecita te refieres con uniformizar los ejes locales? Por ejemplo, lo de las láminas, ya lo hemos visto. ¿A eso te refieres, Israel? O, ya. Bueno, tendrías que ir moviendo los ejes locales hasta agarrar una coincidencia con los globales. Un comando directo que te uniformice directo al eje global con el eje local, no, no hay. Pero puedes ir moviendo uno por uno y puedes encontrar la disposición que coincida con el eje global, ¿no? Como hemos ido haciendo ahorita, ¿sí? Pero después así uno solo que te lo haga toda la uniformización, eso sí no hay. ¿Ok? De nada, Israel. Vladimir, sí, sí, claro. Bueno, para los que han creado igual les muestro el comando para borrar. Simplemente le dan en borrar, seleccionan, por ejemplo, si quieren todas, clic derecho y se borran esas bandas. Ahora, para crear, vienen a esta opción que dice generar bandas de integración en una zona. Entonces, para ello, ustedes, por ejemplo, quieren colocar cada 20 centímetros, colocamos cada 20. Le digo aceptar y vamos a colocar un punto acá, un punto acá, un punto acá y hacia aquí. Fíjense cuántas bandas de integración se han generado. Puedo hacer al revés, ¿no? Es decir, que venga de aquí, aquí, acá, ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora las bandas de integración se están generando de esta forma. Le digo aceptar y fíjense que ahora tengo una discretización de apreciación de estos elementos mucho más pequeña. Pero puede que realmente no necesitemos analizar todas las bandas para algunos casos. Los puedo borrar, abro un cuadro de selección, se borran todas. Puedo generar, en vez de generar toda una serie de bandas, puedo generar una sola, ¿sí? Una sola. Le puedo decir que acá tenga un ancho de 10 centímetros, aceptar. Y voy a generar, fíjense, de este punto medio a este punto medio, ¿sí? Y de este punto medio a este punto medio. Y listo. Le digo aceptar y acá está. Solamente he generado dos bandas de integración, que son las que ahorita puedo necesitar únicamente para calcular a flexión esta losa, ¿no? Entonces yo puedo venir acá a cálculo, esfuerzos, y fíjense que con esto básicamente yo ya tengo los esfuerzos a flexión de esta losa, ¿no? Y de esta otra losa, ¿sí? Ya tenemos sus esfuerzos, ¿no? Entonces es una forma de que ustedes pueden ir apreciando mucho más, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver otro comando acá, vamos a quitar esas bandas de integración, ¿sí? Vamos a quitar esas bandas y borrar, ¿no? Después tenemos algunas herramientas acá que son, por ejemplo, vamos a volver a generar esta banda, ¿sí? Para que las veamos. Ahí está. Tenemos la opción también nosotros de editar, es decir, podemos seleccionar esta banda y podemos cambiar el ancho, ¿no? El número de puntos de esfuerzo y demás. Podemos indicarle igual acá mover un extremo, es decir, puedo mover este extremo por acá. Si ustedes quieren analizar de esta forma la banda, también se puede hacer. Pueden indicarle igual unir,
No es decir, por ejemplo, voy a volver a colocarlo por acá, ¿sí? Y voy a colocar otra banda, ¿no? A ver, vamos a colocar de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces puedo venir a esta opción que dice unir, puedo seleccionar dos bandas, clic derecho y se hace una sola. Puedo seleccionar dos bandas, clic derecho y se hace una sola, ¿no? Se hace una sola banda de integración. También podemos dividir, es decir, puedo seleccionar este elemento, clic derecho, y se puede dividir, por ejemplo, en 7 partes. Puede ser 2, pueden ser 7, entonces fíjense, se generan 7 bandas, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos unir. Podemos pedirle que nos muestre si hay errores o no, con esa opción, ¿no? De quedar activado o no. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a borrar con un clic derecho ahí. ¿Sí? Se pudo observar este tema de las bandas de integración. Dudas, consultas hasta acá. ¿Sí? Dudas, consultas. Bien. Bien, entonces tenemos también acá nosotros, fíjense, en láminas, la opción de crear vinculaciones interiores entre láminas, es decir, entre aristas de láminas. Fíjense que aquí hay dos láminas. Yo podría indicar acá entre esta lámina que tenga una vinculación ahorita por defecto, igual que los nudos, tiene una vinculación interior empotrada. Pueden pedir ustedes que sea articulada. Fíjense cómo va a cambiar un poquito la simbología, ¿no? De esta manera ustedes pueden igual ver qué proyectos cuando les pasen alguno, algún colega, algún compañero, entonces van a ver cómo están sus láminas, pueden colocarles libre también, ¿no? O pueden volver a dejar empotrada. Pueden seleccionar ambas láminas y que ambas sean, por ejemplo, articuladas, ¿no? O que ambas sean, por ejemplo, empotradas. Esa es la vinculación exterior que ustedes le pueden dar. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren colocar, voy a colocar una barra acá inclinada, ¿sí? Entonces estoy colocando aquí inclinada, fíjense la cotación que me está mostrando. Le voy a colocar que sean unos 10 metros, ¿sí? 10 metros, un poco largo, pero ahí lo vamos a colocar. Acá vamos para que no salga muy largo. Sí, voy a colocar otra barra de acá. También vamos a colocar 10 metros. Estamos colocando unas barritas inclinadas. Y de acá, fíjense, podemos unir. Me parece que no se generó bien. A ver, un minutito. Vamos a borrar nuevamente esto. Ahora sí, barra nueva. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a generar para mayor seguridad desde acá. Supónganse que a 10 metros. ¿Sí? Voy a generar hacia aquí. De esta otra barra igual 10 metros. Perdón. 10 metros, ¿no? Bien, entonces voy a unir eso con esto. Después acá, acá, ¿sí? Supónganse que estamos haciendo este trabajo. Voy a borrar estas. No, primero vamos a generar nudos y barras, ¿sí? O podemos generar directamente la barra desde el punto medio de este elemento hasta el punto medio de esta barra inclinada. ¿Sí? Lo mismo acá, desde este punto medio hasta este punto medio. ¿Sí? Y aquí recién voy a borrar esta barra. Esta barra de acá, las voy a borrar y les voy a generar vinculaciones exteriores a estos nuditos que podrían ser como columnas. Ahora, no es necesario, por ejemplo, que ustedes sí o sí hagan apoyar la lámina sobre un elemento, supónganse columna o viga.
puede ser directamente la lámina apoyada como un empotramiento. Para ello tenemos la vinculación exterior, donde ustedes seleccionan, por ejemplo, esta arista, ¿no? Ah, perdón, todavía no hemos generado la lámina. Vamos a generar lámina nueva y supónganse que yo voy a generar dos láminas. Una acá, ahí, y otra lámina por aquí. Y ahora sí, en lámina, vinculación exterior, selecciono esta arista y le puedo colocar, por ejemplo, empotrada. Y fíjense que me lo va a colocar como un apoyo directamente, ¿no? Entonces, no necesariamente tendrá que ir esta lámina en alguna viga, columna. Puede ir también directamente apoyada en terreno, ¿sí? Y ya de aquí, fíjense, cuando ustedes vengan a cimentación, acá, bueno, nos dará la opción de generar ese tipo de apoyo, ¿no? Vamos a ver que es por acá más o menos, ¿no? Bueno, acá, bueno, hay que ir viendo qué características toma al momento de generar este apoyo. Sí, si ustedes ven esta lámina, más o menos ahí, ¿sí? Más o menos ahí, ¿ok? Y después tenemos otra opción que es para unir láminas. Ahorita estas dos son láminas separadas, ¿no? Yo le puedo decir unir, puedo seleccionar ambas, clic derecho y fíjense que ahora es una sola lámina, ¿no? Puedo utilizar el otro comando, el que es para dividir, por ejemplo. Este comando, por ejemplo, yo puedo seleccionar eh, dividir, por ejemplo, puedo pedir que divida esta lámina de aquí a aquí, por ejemplo. Entonces ya me lo ha dividido en dos. Puedo pedir que lo divida también de esta otra zona. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar otra barra de acá, acá, sí, a ver, ahí, ¿no? Entonces, ustedes van marcando dónde quieren que se divida esta lámina. Entonces, fíjense, va apareciendo puntos medios. Podemos ir colocando de esta forma, ¿sí? Podemos ir agarrando capturas. Por ejemplo, aquí, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a generar algo así como un hueco, que es una forma de hacerlo, ¿no? Por ahí no es la más eh, recomendable también porque toma mucho tiempo a veces hacer eso, ¿sí? A ver, acá y supónganse que es la división, ¿no? Entonces yo quisiera, por ejemplo, borrar una lámina, ¿no? Entonces puedo decir borrar y puedo quitar un pedacito. Quito ese pedacito y cuando ustedes vienen a la vista 3D, pues aparentemente se ha generado este hueco, ¿no? A partir de las divisiones de láminas. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que a pesar de que hemos borrado esas láminas, cómo sabemos que el resto está trabajando unidas? Ahí nosotros tenemos que garantizar la vinculación interior y pues para que trabajen de forma continua, como si esto fuera una sola lámina, tendrán que ser empotradas, ¿no? Vinculación interior, empotradas. ¿Sí? Entonces, es una forma de hacer el hueco, pero no es muy demoroso, ¿sí? Y tiene que darle mucha precisión a donde quiere que vaya el hueco, ¿sí? Entonces, por ahí se puede hacer mejor dibujando que dividiendo, ¿sí? Es mucho más sencillo, ¿no? Y por último, ustedes pueden buscar qué lámina necesitan. Por ejemplo, ahí dice L1. Tenemos bastantes láminas. Yo puedo buscar, ustedes pueden ver acá, están los números. Si ustedes no saben dónde está la lámina 10, por ejemplo, colocamos L10, Enter, y fíjense que nos encierra acá un cuadrito donde nos indica qué lámina estamos buscando. Puedo pedirle la L12, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la L12, esta de acá. Puedo pedirle la L20, por ejemplo, o L2, ¿sí? L2, y ahí está, ¿sí? Entonces, o podemos pedirle simplemente por números, todas las que coinciden con 3, tal vez. Aquí podemos colocar L3 y así, ¿sí? Entonces tenemos igual esa opción para buscar estas láminas, ¿no? Entonces son formas en las que ustedes pueden ir trabajando con estas láminas. Son bastante, por ejemplo, como les digo, interesantes cuando solamente se trabaja con CIP 3D. Se obtienen buenos resultados. Sí nos toca hacer una parte quizás manualmente, esto bueno, por los comandos que tiene el programa, ¿no? Pero ya si ustedes buscan modelar otro tipo de estructuras un poco más complejas en hormigón, entonces mayor énfasis se puede dar al CIPCAD que al CIP 3D.
¿no? Obviamente, CIPECAD es un programa bastante amplio que, que tiene mayor diversidad de elementos de hormigón. Aquí nosotros tenemos muchas formas de modelar estructuras metálicas, podemos agarrar cualquier geometría y modelarla, ¿no? En CIPECAD no podemos hacer eso, no podemos hacer un modelado 3D. Lo que hacemos en CIPECAD es modelar plantas 2D, 2D, y de ahí recién podemos ver una vista 3D, pero en el 3D yo no puedo corregir nada, es decir, no puedo borrar, quitar, tiene que ser todo por plantas. En cambio, es una ventaja del CIPE 3D que cuando ustedes quieren ver esfuerzos, análisis, se puede dar un poco más el análisis, un poco más, eh, es un poco mejor el análisis que se hace en CIPE 3D que en CIPECAD, ¿no? Se puede tener una mejor apreciación de sus elementos, su comportamiento, sus nudos, tiene sus ventajas, pero ya al momento de tocar estructuras de hormigón, es preferible tocar el CIPECAD que el CIPE 3D, ¿no? Pero no se preocupen que no es necesario tampoco que sepan el CIPECAD a fuerza para que hagamos estructuras de hormigón. Vamos a hacer acá nosotros en las sesiones que tenemos todavía para vigas, columnas, zapatas, también vamos a ver parte del hormigón armado, ¿no? Que son las opciones que nos ofrece el programa. Bien, no sé si tienen alguna consulta o duda hasta acá. ¿Sí? ¿Alguna consulta o duda? Israel, ¿cuáles son los usos recomendables para el CIPE 3D? Bueno, principalmente el CIPE 3D se utiliza para estructuras metálicas y también algunas estructuras de madera. Se puede hacer, como les digo, estructuras sencillitas de hormigón armado, pero su mayor aplicabilidad está en las estructuras metálicas. Pueden hacer, por ejemplo, coliseos, naves industriales, se puede hacer tinglados metálicos, cubiertas metálicas, adoptar geometrías muy diversas, es decir, todo lo que se pueda modelar con nudos y barras. Es muy práctica esa parte de lo que se puede colocar, ¿no? Podemos colocar estructuras que tienen aparentemente una estructura en la cubierta curva, a ver, por ejemplo, más o menos este tipo de estructuras, ¿no? Es decir, puedo colocar algo así, puedo colocar esto acá, obviamente acá con sus pilares, otro, por ejemplo, puede ser así, ¿no? También se puede colocar eso, se puede modelar como si fuera un estadio, ¿no? Todo esto se puede modelar, ¿sí? Se puede hacer bastantes cosas con el programa. Solamente que, bueno, es cuestión de idealizarlo, ¿no? Alan, si fuera otro material de láminas metálicas curvas. eh, a ver, con lámina metálica curva te refieres, por ejemplo, mm, suponte que esta es la sección en planta, ¿te refieres a generar este elemento así? ¿O te refieres, por ejemplo, a algo así como un cascarón, ¿no? Suponte que este es el elemento y que la lámina venga así, ¿no? Más o menos esto. ¿A cuál de los dos? ¿A este o a este? ¿Sí? Bueno, en ambos casos, si fuera este, por ejemplo, aquí hay que generar una serie de trazos, eh, por así decirte, pequeñitos, segmentaditos, para que agarre esta trayectoria curva, ¿no? En cualquier programa que nosotros vemos, hay que, básicamente cuando se discretiza elementos curvos, lo que hace cada una de estas herramientas es discretizar en pequeños segmentos lineales que por el tamaño que tienen forman una apariencia curva, ¿no? Y en este otro caso también se puede hacer esto, pero para hacer esto, este tipo de geometría, supónganse, o para los tanques, ¿no? Hay tanques circulares, entonces para esos tanques circulares es preferible que lo traigan directamente desde el AutoCAD, ¿sí? A ver, vamos a hacer una pequeña pruebita por acá. Vamos a guardar este archivo, ¿sí? Vamos a guardar, le digo que sí, déme un minutito, vamos a volver a entrar al CP3D, voy a abrir un momentito el AutoCAD. ¿Sí? Aquí vamos a iniciar un nuevo modelo, aceptar, aceptar.
¿Sí? Vamos a abrir un momentito. En el AutoCAD 3D vamos a hacer esa operación. Y vamos a iniciar un nuevo dibujo. Aquí vamos a venir al 3D. Y vamos a ir cambiando a una vista isométrica, puede ser. Ahí. Ok, ahí, ¿no? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Supónganse que tenemos nosotros un círculo, puede ser, a ver, uno ahí que no sea muy grande. Supónganse que tiene 5, ahí está. Este elemento lo podemos extruir nosotros, eh, o lo hacemos, sí, lo extrudamos, ¿sí? Supónganse que lo voy a extruir 0,20, ¿ok? Ahí está, 0,20. Entonces, este elemento ya es, podemos cambiar acá el tipo de vista, puede ser conceptual, ahí, ¿no? Y a este elemento, supónganse que nosotros podemos generarle un polisólido, podemos, si no, también generar como una base, ¿no? Es decir, algo superior. A ver, supónganse que vamos a generar otro pequeño círculo. Este lo podemos seguir extruyendo, ¿no? Lo vamos a extruir hasta que sea 5 nada más. ¿Ok? Sí, entonces voy a venir acá y voy a volver a una vista alámbrica. Y puedo generar otro círculo. Por ejemplo, ahí que sea este era de 5 de radio, ¿no? Entonces esto puede ser, para el ejemplo, puede ser 4,5, ¿sí? Y este círculo también lo puedo extruir, ¿no? Pero no lo voy a extruir 5, lo voy a extruir 4,5, ¿no? Y este elemento ahora lo puedo desplazar, ¿sí? Lo podemos desplazar, es decir, podemos subirlo hacia arriba. Vamos a activar los ortogonales. Así solamente me deja subir hacia arriba. A ver, un momentito. A ver, lo hemos dejado muy arriba. Uy, no está sobrepuesto, ¿no? A ver, de un minutito. Vamos a ver ahí. Acá, ¿sí? Vamos a ver un momentito ahí. Ahí está. Ok. Bien. Entonces, por ejemplo, acá cuando ustedes quieren, vamos a hacer una diferencia de sólidos. ¿Dónde está? Este de acá, diferencia, ¿no? Entonces vamos a hacer diferencia. Pónganse entre este sólido y este sólido. Y vamos a ver si se genera la diferencia. Todavía no. A ver, vamos a ver un momentito esto. Ahora sí. Bueno, quedó al revés. Quedó al revés, ¿no? Ok, pero igual, vamos a ver, este elemento lo vamos a llevar al CP 3D, así como está. O podríamos girarlo. A ver, vamos a ver acá. Rotación 3D, ¿no? Vamos a ver acá de que gire 90 grados. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que este elemento que acabamos de generar en 3 dimensiones, que sería más o menos como un tanque, entonces nosotros podríamos guardarlo. Guardar como, recuerden que tiene que estar en una versión anterior. Lo voy a guardar aquí en el escritorio. En 2013 lo voy a guardar. Ok, vengo al programa y recuerden que podemos venir a esta opción que dice
herramientas, ficheros DXF y voy a buscar en el escritorio este archivito en DWG, que es este de acá. Entonces, fíjense qué es lo que va a hacer el programa. Yo le voy a pedir que traiga todo esto. Y aquí está. ¿Sí? Me lo ha traído como elementos lámina, ¿no? Nosotros aquí en lámina podemos pedirle unir. Seleccionamos todo. El programa va a ir uniendo lo mayor posible. ¿Sí? Yo voy a apagar estas líneas de rejilla. Y fíjense qué es lo que va haciendo, ¿no? Me ha realizado el ajuste más fino posible que ha podido hacer. ¿Sí? Ustedes para eso se utiliza este comando unir. Yo puedo seleccionar y nuevamente acá, bueno, cuando ya no se pueda unir, ya les va a salir un aviso. El resto nosotros podemos verlo acá, ¿no? Bueno, otra vez al revés. Ya igual, ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo puede traer así, como elementos lámina, pero como una serie consecutiva. Ahora, hacerlo esto, por ejemplo, en nosotros modelarlo, es un poquito complicado hacerlo directo desde CIP 3D, entonces es recomendable que algunas cositas podamos traer desde el AutoCAD 3D. ¿Sí? De esa manera podemos ir modelando este tipo de cosas. Pero fíjense que no es nada más que una serie de láminas, ¿no? Lámina, 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 ahí podemos ver las aristas. Todos esos son efectos de lámina, ¿no? Todos son láminas. Así que, bueno, de esa manera se puede traer Alan. ¿Sí? Ok, bien, de nada. Entonces, bueno, esto yo lo voy a cerrar, no lo voy a guardar esto. Y bueno, esto igual lo cerremos. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta o duda. Bueno, entonces estaríamos llegando nosotros hasta acá con esta quinta sesión. El día lunes estaríamos continuando ya con nuestro avance. Eh, Nuevamente recordarles que el link de la sesión va a estar en la plataforma para que lo puedan revisar. Mantenemos el horario, se mantiene a las 7 de la noche, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos entonces por su asistencia y participación. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego.